Hola, profe. ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Hola, Violeta. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás ahí? Bien. Bien, bueno. Regalón, ¿cómo estáis? Hola, profe. ¿Cómo estáis? Oh, te escucho y me dan ganas de ir a dormir. Me duele el cuerpo. O sea, hoy día falté clases. Hola, profe. Ah, Hola, de chiquillos, hola, regalo tengo. Matías. Ya, lo que les dije, orientado principalmente para los que están en forma online. ¿Ya? Voy a comenzar a trabajar la guía 2. ¿Era? Javi, ¿estás? Javi, Hola, ¿cómo estás, ahora Javi? sí. ¿Viene usted? Bien. Dije que iba a hacer los ejercicios pares. Buena silla, profe. Hola, ¿cómo? Buena silla. Hola, buenos días, buenos días. Perdón, no te escuché. Ya comienzo. Voy con el 2. Ejercicio 2. Ya, me dice, lapicito que está. Ejercicio 2. Dice en el triángulo MNP de la figura adjunta de rectángulo en P. Que sea rectángulo en P quiere decir que ese es un ángulo de 90. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, algunos ya lo vimos. Yo creo que les queda claro. Hasta ahí. Que sea rectángulo en P significa que mide 90 grados. ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, ya. Hasta ahí mide 90. Lo que dice a continuación es que las rectas QR, porque QR es una recta, esto podríamos decir que se hace infinito. Oh, mira, ahí está. Eso para allá y eso para acá. Significa que son líneas paralelas. Dos líneas son paralelas si no se intersectan. ¿Ya? Si eso ocurre, y a su vez hay otras líneas rectas, como estas dos líneas rectas que estoy marcando, se generan ángulos congruentes. Es decir, tengo dos líneas rectas paralelas, trazo una secante y los ángulos que voy a marcar en uno son iguales. Esos que están ahí y ese que están ahí. Son ángulos que miden lo mismo. Entonces, si ese ángulo mide X, el de aquí también mide X. ¿Cuál mide X? El de aquí y el de aquí. Por lo que acabo de indicar allí. Ya, voy a borrar ahora un poco. Dice a continuación, el ángulo MNP mide 35 grados. Ángulo MNP está haciendo referencia a ese ángulo. Ese ángulo mide 35. Voy a borrar entonces, este mide 35. Listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto mide el ángulo X? Me están preguntando por el ángulo X. ¿Qué más podemos hacer? Ya dijimos que este ángulo mide 90. Si ambos miden 90, perdón, si el ángulo P, el que está acá, mide 90 y este ángulo N mide 35, eventualmente puedo medir ese ángulo. Porque tengo un triángulo, lo estoy haciendo acá, y si tengo dos ángulos, puedo calcular el tercero, el que está aquí. Javi, ¿cómo lo calculo? Calculando los dos ángulos y restándolo en 180. Sí, lo voy a sumar. 9 más 35, 125. Mide 125 los dos. Por lo tanto, tengo que buscar Sería ahora 55. cuánto me falta para llegar a los 180. Debo restar. 55. 55. Listo, este ángulo mide 55. Pero dijimos que ese ángulo, voy a borrar, sí, por un tema de espacio, dijimos que este ángulo que mide 55 es lo mismo que este ángulo. Y como estos dos ángulos son iguales, entonces X vale 55. 2D. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Consultas? Javi, Matías, Claudio, Violeta, Connie. Quedé bien. ¿Sí? ¿Bien? Javi, No, profe. Connie, Estamos joya, Violeta. estamos joya. Sí, Dime. todo bien. ¿Sí? ¿Bien?
Sigo, ejercicio 4. Ejercicio 4. ¿Cuál es el volumen del cono de la figura adjunta? Volumen de un cono es una formulita que se escribe así. Pi por radio al cuadrado por la altura dividido en 3. Ese es el volumen. ¿Qué hay que considerar? Que como es un cono, divido por 3, porque es la tercera parte del volumen de un cono. Perdón, de un cilindro. O sea, si yo aquí trazo una línea, aquí hago otra línea, y hago un cono, perdón, cilindro, quiere decir que todo este volumen que está dentro es 3 veces el volumen del cono, ¿ya? Por eso se divide en 3. Entonces, si me están pidiendo calcular el volumen, ¿qué tengo que hacer? Saber cuánto vale el radio y cuánto vale pi y cuánto vale la altura. ¿Me dicen cuánto vale pi? Corto con pi. ¿Me dicen cuánto vale pi? No. No, de hecho en las fórmulas algunas me dicen pi. Por ende, de antemano Abajo. puedo yo decir que voy a eliminar al tiro la D y la E. Esas no pueden ser. ¿Sí? Sigo, entonces me queda pi por R. ¿Cuánto vale el radio? Se ve poco y nada, pero es un 10. Estoy solamente reemplazando 10 al cuadrado por H. ¿Cuánto vale H? 26. ¿Ahora? El H, espérame que se está incorporando alguien, perdona. H no vale 26. Ese 26 es la generatriz. Ah, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo voy a hacer aquí abajito. Genero un triángulo rectángulo. Entonces, tengo la generatriz que vale 26, tengo el radio que vale 10 y puedo calcular Sx. O si quieren, colocamos la misma letra que en este caso es la letra H. Entonces, ¿cómo calculo H? Voy a hacerlo de alguna forma. Una es la siguiente. Escribo primero la hipotenusa al cuadrado igual a 10 al cuadrado menos h al cuadrado. Perdón, más. ¿Sí? El 10 y el h vienen siendo los catetos. Calculemos. 26 al cuadrado es 26 por 26. 676. sí, profe. 10 al cuadrado es 100 más h cuadrado. El objetivo es calcular h. ¿Sí? Ese es el objetivo. El 100 está sumando, pasa restando. 676 menos 100, 576. Y ahí aplico la raíz cuadrada. Voy a escribirlo aquí más arriba por un tema de espacio, ¿ya? Me queda entonces 576 igual a h cuadrado. Aplico la raíz. Me queda la raíz cuadrada de 576. ¿Cuánto es? Igual a h. 24. 24. 24 por 24, 576. H vale 24. Lo reemplazo entonces en 24. Ya, y aquí ya está listo. Obtuve lo solicitado. ¿Qué hago con el 3 y el 24? Lo simplifico. Me queda 8. El 10 al cuadrado lo calculo, eso me da 100. 100. Y lo multiplico por 8. 100 por 8 por pi, 800 pi. Alternativa B. Ángelo, Javier, ¿cómo vamos hasta ahí? Matías, Connie, Yo bien. ¿bien? ¿Sí? ¿Javi? Yo voy joya también, profe. ¿Sí? ¿Bien? ¿Nos fuimos a la B o no? Matías también. Ya. Si no hay más dudas, sigo. Me voy al ejercicio 6. Chuta, ¿verdad que aquí? Profe, Dígame, ¿le escucho? que en la 5 yo no entendía muy bien cómo se tenía que solucionar. No sé si la podríamos ver igual. Un Veámosla. poquito. Dice la malla. Sí, de hecho parece que el otro día lo había hecho una vez, creo. Y si no, bueno, veámoslo. Dice,
La malla de la figura corresponde a un cono de generatriz 5 centímetros. ¿Qué es la malla? O la red. ¿Qué es la red de una figura? ¿Qué es eso, la red? Eso Es es cuando como, está como abierta la... es como tú haces la la- figura. Por ejemplo, para un cubo tú necesitas hacer esto. ¿Sí o no? Claro, como lo hacían cuando éramos como chicos que nos Cuando, hacían formar las figuras cuando eran geométricas. guaguitas, niñitos, lindos, preciosos, igual que ahora, ustedes forman el cuerpo geométrico. Pero la red es algo en 2D. Es importante, esto está en 2D. Si lo armo, comillas, me genera algo en 3D. Ya. Dicho eso, veamos los datos que se me entregan. Dice, la malla de la figura corresponde a un cono de generatriz 5. Voy a hacer el cono, voy a hacer como el cono. Ahí, ahí. Generatriz 5. ¿Sí? Me dice que el arco AB es el que va desde aquí, bueno, desde aquí hasta acá. El arco mide 18,84. ¿Sí? Mide 18,84. La pregunta es, ¿cuál es el valor del volumen? Ahora, ¿qué significa que mida 18,84? ¿Que eso es parte de qué cosa? ¿Qué vendría siendo acá en el cuerpo geométrico? ¿El De radio la o no? La circunferencia. Ah, ¿Sí o no? Porque me está dando la circunferencia. vuelta. No es el radio, es el perímetro. ¿Sí o no? Si me está hablando de la longitud del arco, es parte de una circunferencia. Pero si lo uno, como cuerpo geométrico, me genera en el fondo el perímetro. Entonces me está diciendo que el perímetro consta es igual a 18,84. ¿Sí o no? Eso me está diciendo que vale el perímetro. 18,84. ¿Cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? Fórmula. Díganmela. Se supone que se la saben de memoria, mis queridos niños. ¿Se la saben o no? O sea, digo yo. Dígala usted mejor, ¿Listo? profe. 2 por pi por r. Esa es la fórmula. 2 por pi por r. Si yo lo escribo como pi por radio al cuadrado, ese es el área. Son cosas totalmente distintas. Ya. Eso es igual a 18,84. Pero ¿qué ocurre además? Que me entregan el valor de pi. Me dicen que vale 3,14. Entonces 2 por 3,14 por el radio me da 18,84. ¿Qué puedo calcular entonces en el fondo con ese dato? Bien, el radio. ¿Puedo calcular el radio? Pues aquí, ¿cuál es la única incógnita que me quedó? R de radio. Es la única incógnita que me está quedando. 2 por 3,14, ¿cuánto les da? 6,28. 6,28. Esto está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Oh, me falta espacio. 6,28. Dividan, por favor. 6 por 3, 18. ¿Cómo vale 3 o no, más o menos? Si no me equivoco. 3, si no me equivoco. Sí, profe. Vale 3. Listo. Todo eso para indicar que voy a hacer la cosita que está aquí. El radio vale 3. La generatriz vale 5. Todo lo que hicimos delante para eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el volumen del cono? ¿Cómo calculo el volumen del cono? Pi por r al cuadrado por la altura. Dividido en 3. Está Bien. dividido en 3. Tengo la altura.
Porque ya tengo los otros Ya. datos. Pi vale 3,14, el radio vale 3. ¿Cuánto vale la altura? No la conozco. ¿Cómo lo puedo calcular la altura? Con una fórmula. Bien, ¿la fórmula cuál es? Esa pregunta la responderá el Creo que profesor. era generatriz por R al cuadrado. Esa, pero ya sabíamos que si uno vale 3, el otro vale 4, porque la hipotenusa vale 5. Son los tríos pitagóricos. 3, 4 y 5. Múltiplo de 3, voy a dar algunos. 3, 6, 9, 12. Múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16. De 5, 5, 10, 15, 20. Si en algún minuto la hipotenusa vale 5 y uno de sus lados vale 3, entonces el otro mide 4 y viceversa. La hipotenusa mide 4. Perdón, la altura. Simplifico entonces ahora los 3 y me queda 3,14 por 4. 4 por 3, 12. Ustedes me ayudan, 40, 4, 8, Profe. 12, 52, ¿no? 12,52, quizás que me equivoqué, no sé. Dígame. El 3 no se supone que va elevado al cuadrado. Bien, me equivoqué, entonces queda un 3, ¿cierto? Entonces esto, además por 3. Gracias, por eso había un error. Simplifiqué un 3, me queda un 3, ¿cierto? 3,14 por 4, 3,14 por 4, 12,52, ¿o no? 14, 28,56. Y eso por 3. 12, 24, 36, no sé cuánto es, más o menos. 37,68. Como 30 y tanto. Multipliquen. Aquí tengo mi celular. $37,68. 37,68. 37,68. Ah, ya está. La D. Esa era la más difícil, ¿cierto? Bien, a mí me costaba Sí. sacar. Mira, si lograban comprender este ejercicio, van adquiriendo las habilidades. Tienen que siempre relacionar las distintas, comillas, fórmulas de perímetro, de área, de volúmenes. ¿Sí? Y además el teorema de Pitágoras. ¿Lo dejo ahí o lo borro? Ustedes me dicen. Borro y Ya, paso al yo ya número le saqué 6. fotito. ¿Sí? ¿Le sacó Yo ya le fotito? saqué fotito ¿Le en el subo la portal. clase Sí. después? Sí, profe, también. ¿Sí? Estaría bueno. Regalones. Sí, puede. Estos son mis Sí, estaría regalones. bueno. Son regalones. Sí, voy. Ya. Listo. Borro. Me voy al 6. Los guatones, estos regalones. Son regalones. Acuérdense que me tienen que hacer la operación. ¿Ya? ¿Quién es el doctor de acá? ¿Quién va a ser el doctor? Una lipo, quedo feliz. Y toda la grasa sobrante me la ponen en los talones y crezco como 10 centímetros. Qué mejor. Ya. ¿Cuál es el volumen del...? Dije que iba a ser los pares. A petición especial de Javi, hicimos uno impar, ¿ya? ¿Cuál es el volumen de un cono? Ya, volumen de un cono, de nuevo. V de volumen, pi por radio al cuadrado por altura dividido en 3. Me indica que el volumen tiene como radio basal, es decir, la base del cono. Aquí puedo hacer el cono si quieren. ¿Sí? Hoy me quedó harto feo. Cono. El radio basal mide 6. Mantengo la letra pi. De hecho, fíjense que todas las alternativas están con pi. Por lo tanto, comillas se mantiene solamente. 6 al cuadrado. Luego por la altura vale 10. Y lo divido en 3. Ahí solamente calcular. ¿Lo hacemos o quedan ustedes el cálculo?
Siga con la otra. Sí, ahí está facilito, ¿cierto? El cálculo lo hacen ustedes. Sí. Sigamos. Ejercicio 8. Ejercicio 8. Aquí está. ¿Cuál es el volumen comprendido entre... ¿Cuál es el volumen comprendido entre el cono y el cilindro? Ya dijimos que... Bueno, lo dijimos en... Perdón, estoy abusando. Lo dije en la clase. Dijimos que había una relación. ¿Cuál es la relación? Que el volumen del cilindro es equivalente a 3 veces el volumen del cono. O el volumen del cono equivale a la tercera parte del volumen del cilindro. Esa es la relación que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo calcular? Lo que queda acá, en el contorno. Ese volumen, ese espacio que está quedando. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo calcular el volumen del cilindro y luego le resto el volumen del cono. Eso es lo que me va a quedar. Veamos, apliquemos fórmulas solamente. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Porque me dice, ¿cuál es el volumen entre? Igual que el del cono, pero sin dividirlo. Bien, pi por radio al cuadrado por la altura y el otro es pi por radio al cuadrado por la altura dividido en 3. Veamos, pi se mantiene igual o no, me dicen, sí, se mantiene igual. Pi por radio, el radio mide 10, de hecho me lo están diciendo en el dibujo y me lo están dando en el enunciado, 10 al cuadrado, por la altura también me lo dicen, mide 12, menos, y aquí es la misma cuestión, ¿cierto? Pero lo voy a dividir en 3. Pi por 10 al cuadrado por 12 lo divido en 3. Veamos. El primero, 10 al cuadrado, 100. 100. 100 por 12, 1200. 1200 pi. Menos, simplifico aquí y me queda en 4. 10 al cuadrado, 100. Por 4, 400 pi. 1200 menos 400, 800 pi. 800 pi. Alternativa 8. 800 pi, ¿qué cosa? ¿Por qué dice ahí una CM3? Porque se suma, no lo sé. Es que tengo una idea, pero no sé si está bien. Son centímetros cúbicos, y los centímetros cúbicos son las unidades de medida de los volúmenes. ¿Por Sí, qué? así Porque igual. estamos hablando de cuerpos geométricos, 3 dimensiones. ¿Qué pasa si me hubiese dicho 800 pi centímetros cuadrados? 2 dimensiones. Eso me está hablando algo de 2 dimensiones, de áreas, porque sale un 2. No tiene nada que ver el área con el volumen. El área es la superficie de una figura geométrica. El volumen significa que estamos hablando del espacio que ocupa un cuerpo, incluido el de nosotros. Listo, sigamos, nos vamos al ejercicio 10. 10, dejémoslo como el del problema, el problema 2. Dice, se desea embaldosar una terraza cuadrada de 1,8 metros de lado. Esto también lo vimos delante, me refiero a la clase. Presencial lo vimos ayer, profe. Presencial lo hicimos, ¿sí? Vamos a hacer aquí una rayita, aquí, ahí, ahí, ahí. Ya se entiende que en el fondo vamos a colocar baldosa. A eso tenemos. Pero ¿qué nos dicen? Nos dicen que el terreno es un terreno cuadrado de 1,8 metros. O sea, esto mide 1,8 metros y esto también mide 1,8 metros. Y queremos embaldosar con cerámicas de 30 centímetros. 30 centímetros podría ser también equivalente a 0,3 metros. Una forma es ver cuántas veces necesito para llegar al 1,8, como lo hizo, creo, Fernando. Si uno lo ve aquí, ¿cuántas veces hay que hacerlo? 6 veces. Y te da exacto, porque 0,3 por 6 multiplico, me da 1,8. Son 6 baldosas para la derecha,
Entonces son 6 baldosas para arriba. En total van a haber 6 por 6, 36 baldosas. Es una posibilidad. La otra posibilidad de verlo de la siguiente forma. Verlo a través de áreas. ¿A qué me refiero? Por cada baldosa, ¿cuánto voy a tener? 0,3 por 0,3. Una baldosa me cubre 0,09 metros cuadrados. Una baldosa. En cambio, el total es 1,8 metros por 1,8 metros. 1,8 metros al cuadrado, ¿cuánto da? 1,8 por 1,8. 3,24 dijimos, por eso, ¿no? 3,24 metros cuadrados. Eso es lo que tengo que cubrir. Todo esto mide 3,24 metros cuadrados, todo el espacio. Pero yo voy a ir rellenando con baldosas o cerámica, como se le llame, da igual, que me van a cubrir 0,09. Por lo tanto, los 3,24 metros cuadrados lo divido por 0,09 metros cuadrados. Simplifico las unidades de medidas. ¿Qué me va a quedar? Un número. Dividan. Si dividen, ¿cuánto les da? 36. Entonces, la respuesta es bla, 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 36 baldosas. Listo, mis niños. Ahí estamos. Mira qué bonito. Dime, Viole, Vamos a hacer el 7. que les ayude a hacer el 7. Eso sí, Por- les puedo ayudar. ¿Sí? ¿Les Profe. ayudo? ¿Podría ayudar a hacer el 1 también de desarrollo que yo no lo entiendo? ¿Y si hacemos toda la guía mejor? Ya, No, ya, me parece No, correctísimo, no, no, profe. no, Hagamos no, siete porque y es ya una Puta, qué pregunta ofertón. trampa. Es una pregunta trampa, yo lo conozco. ¿Cómo eso? No. Sí, todo puede ser usado en su contra. Elijan primero el 7. el 7, el 1 lo puede volver a Uy, explicar en clase. me dolió la vista. No, pero el ¿Cómo 1 de en clase? desarrollo, pues, Oh, Yo profe. creo que el uno de desarrollo es el más complicado, ¿no? Siendo lo más me El cae. uno El es 1 de el desarrollo. papa. Ya, dice 7. Si la longitud No. de la base de un cono es de esa medida, considerando que pi vale esa medida, la longitud del cono, o sea, yo tengo acá, ahí está, de nuevo, voy a hacer el cono. Voy a hacer el cono. Ahí está. Oh, me quedó feo. Ya, pero se nota que el cono. Sí, es el cono. Me dice que la longitud de la base. ¿Cuál es la longitud? Lo que tengo acá. ¿Qué es lo que tengo acá en el fondo? El ¿Perímetro? perímetro. Me están diciendo que el perímetro vale 37,68. O sea, es muy similar al que hicimos en el 5. Si me dan eso, y yo sé que el perímetro es 2pi por r, entonces, ¿qué significa? Que con eso puedo calcular r. Ya, no lo voy a hacer, ¿sí? Ya tengo r. Voy a hacer entonces ahora aquí, una línea para acá, tengo r. Veamos si sé algo de la altura. Sigo leyendo. ¿Cuál es la altura? Me están preguntando por la altura, sabiendo que el volumen es eso. O sea, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura dividido en 3. Entonces, eso es igual a 188,4. ¿Tengo el valor de pi? Sí. Reemplazo por 3,14. ¿Tengo el valor del radio? Sí. ¿Se acuerdan que aquí lo calculan? Tengo el valor del radio. Va a ser un número. Radio al cuadrado es un número. Partido en 3 por la altura igual a 188,4. Y ahí está. Tienen que resolver esa ecuación. Ecuación de primer grado de séptimo, octavo, así. Ya, ahí está. Me cansé. Ya, ánimo. Entendible. Comiencen a hacerlo ustedes. Creo que quedan como dos ejercicios. Creo. ¿Sí? Va a subir Ánimo. esta clase, ¿cierto?
Sí, se la voy a subir ahora. ¿Ya? Y igualmente, si tienen dudas, bueno, principalmente para los que estén en presencial el día viernes me las. ¿Ya? Ya, profe, gracias por la clase. Ánimo, chiquillos, cuídense. Me deben un ejercicio 5 y un ejercicio 7. Ya, profe. gracias, Chao. profe. Javi, ojalá que te haya Chao, ayudado profe, un que la poquito. bien. Igual, Sí, sí, cuídense. sí, entendí. Ahora se Profe. tiene que intentar, Chao. dígame. Chao, chiquillos. Javi, dime. Vale, profe. Chao, cuídense, que estén bien. Sobre Dígame. la prueba, el tiempo que vamos a realizarla, ¿cuánto será? No, yo creo que ¿Vamos a vamos a hacerlo unos 40 todos online minutos. o? ¿Cómo? Pero ¿cuántas Mira, preguntas van a hacer? lo que pasa es que como ahora estamos presencial, no, si va a estar pensado para que el tiempo usted lo haga. Pero como estamos también en forma presencial, si alguien por X motivo no la logra hacer en el minuto, a ver, ¿cómo? Me explico. Está programada para las 14:30. No le voy a dar el corte a la prueba. Sí, voy a pensar que puede ser 1 hora o 1 hora y media. Puede ser, ahí lo estoy viendo cuántos ejercicios van a hacer. Tampoco creo que sean muchos, ¿sí? ¿Para qué? Si quizás con 10 ejercicios lo van a hacer igual que sean 30. Pero si, por ejemplo, son las 2:30, y me llega alguien con una prueba a las 5, les voy a descontar. Es decir, dejo la prueba de las 2:30 hasta las 4, por dar una cifra. Si alguien ya empieza ahora sí, efectivamente, si empieza a llegar más atrasado, sencillamente no le considero la prueba y se la hago en forma online, o sea, en forma presencial. Profe, ¿cuántas preguntas va a hacer? Todavía estoy barajando cuántas preguntas van a hacer. Pueden ser unas 10, unas 30, unas 8. Profe, igual que que no sean tan pocos, porque si son más pocos me quedo con una y me baja como el tiro al 4. Sí, pues si tampoco es la idea que sean tan pocos, ¿ya? Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Ánimo. Chao, profe, cuídese. Dedito para arriba, Chao, cuídense, profe. que estén bien. Ahora mismo les subo la clase. Chao, chao.